Ahí es ahí. En donde, mira, lo que es el destino. Tu papá dijo no, te alejó de los hermanos Zavala, ese que hubiera sido fantástico también. No, estaba yo feliz. Éramos compañeras Daniela Romo y yo, fíjate, en ese coro. Y ahí está ella ahí, cante y cante, y yo en la política. Y ella era la grilla. Ella se dedicaba a la defensa del dijéramos, no las villas, sino defendían el gremio artístico, ¿no? Y ahora yo estoy en la política y ahí está, baile. Pero, ¿y esta era la contienda interna todavía? Era la interna. La interna del PRD. Del PRD. Y no se hace el convenio, digamos, la conversación con Fox no se llevó a cabo. Fox decide volver a competir por el PAN. Y gano yo en un congreso estatal. No se me olvida que dijeron, compañeros, vamos a votar por la compañera Malú, no lean que sea vieja. Y dije, madre mía de Guadalupe, qué linda experiencia voy a vivir aquí. Y el día que finalmente se iba a aprobar el Código Penal, me dan el tip, un diputado del PAN y un diputado del PRI me dicen, no solamente Malú, no se va a votar en contra de ese artículo. Se va a dejar el artículo original y se va a aumentar la pena a las mujeres que aún por violación, sí. Entonces me preparo, le hablo a Carlos Navarrete, que estaba en comunicación social, le hablo a las feministas que ese día estaban reunidas, Marta Lama, Cecilia Lucía, Lucero González, me hablan y les digo, estamos a punto, por un voto podemos perder y nos van a meter a la cárcel si las mujeres por violación interrumpen su embarazo. Ya. ¿Cómo terminas ahí la relación con Vilma y con Marta Sagún? Porque después después fui diputada federal, 2003, 2006. Señalaste algunas cosas de los hijos de Marta. Fui la presidenta de la comisión investigadora de la empresa que habían creado los socios de los hijos de Vicente Fox, más bien de Marta Sagún. ¿De los Briviesca? Sí, de los Briviesca. Bueno, ni más ni menos. Me metí, no sabes las cosas que les encontramos. Qué gusto que nos acompañen. Vamos a platicar con una mujer que hoy es senadora, pero pudo haber sido muchas cosas. Es una mujer muy activa, que le gusta la vida, le gusta hacer tantas cosas. Y fíjense, yo no sabía que incluso pudo haberse dedicado al canto, a la música. Malú Micher, qué gusto. Querida Elisa, bienvenida, muchas gracias. De verdad me siento muy honrada con este encuentro entre tú y yo. Sí. Te admiro mucho, te respeto mucho y muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida a tu casa. Gracias, querida Malú, qué linda. Estoy viendo aquí muchas cosas, muchas fotos. Ya nos vas a platicar de tu vida en la actualidad, pero hay que irnos un poquito atrás porque me estabas contando aquí detrás de cámara y aquí entre nos que tú estuviste en el conservatorio. Sí. Años. 11 años de mi vida. 11 años, chiquita o... Desde los 6 años hasta los 17 años. Pasé casi toda mi infancia en un conservatorio rodeada de instrumentos, trompetas, violines, sinfónicas, cantos, ópera. Estudié piano ahí, la mano ya no me daban y me metí a estudiar ópera. Justo vi tu piano y dije, ¿tocas el piano? Me dijiste, no, claro, en el conservatorio. Sí. Entonces, estudiaste piano mucho tiempo y debes de cantar muy bonito. Mira, sí canto bonito, sí, así lo tengo que decir. Estoy pues mi madre, desde los 6 años, ella era la que tocaba el piano también. Y desde muy pequeña, yo creo que me vio alguna gracia, pero se la vio a todos mis hermanos, nada más que fueron saliendo. No, llegaban y le decían a mi mamá, este muchacho no tiene oído. Somos 6. Primero 3 hombres, 3 mujeres. ¿Tú eres que la del medio? Yo soy la quinta. Yo soy la quinta de 3 hombres primero, luego 3 mujeres. Uh-huh. Y bueno, pues me llevó mi mami. Fíjate que nos llevó a todos al conservatorio. Pero como te estoy diciendo, me fueron diciendo, mamá, este niño no tiene oído, adiós. Y yo me quedé ahí, pues, toda mi infancia y una parte de mi adolescencia. Estuve muy feliz, fui muy feliz. ¿En Guanajuato?
No, ¿O en aquí León. en En León, León? perdón. ¿Dónde? En Aquí en la Ciudad de México. Yo Aquí. nací en Ciudad Ah. de México. Yo nací, fíjate, Eres chilanga. Sí, soy toda yo. Yo, toda yo. Mira. Pero mira. pues ya soy guanajuatense. Llevo ya Sí. más de 40 años viviendo allá en Guanajuato. ¿no? Sí. Entonces, voy y vengo. Estoy en Ciudad de México, pero yo nací en Ciudad de México. Nací frente a la Ángela de la Independencia en la Avenida Reforma. O sea que yo creo que ya había una señal ahí de que yo tendría que ser esta mujer muy feminista, sí. Muy defensora de derechos humanos. Pues no sé si tú venías de una familia conservadora, te fuiste rebelando o no, o por ahí tuviste algunas influencias. No, fíjate que, no sé, mi mamá no era una mujer conservadora, ¿Cómo mi se papá llama tu mamá? un poco más. ¿Tu mami Mi mamá, María Elena Camarena Lima. Ella era de Guadalajara, bueno, cerca de Guadalajara, en una hacienda muy bonita. Mi abuelo era músico, mi abuelo era el mayordomo de una hacienda y tocaban en el kiosco y tocaba el violín, mi abuelo. Sí, ya me vino de familia. Mi abuelito también tocaba el violín. No me digas, ¿de veras? Sí, le gustaba. Pues sí, mi abuelo mucho. le gustaba mucho. Entonces por ahí ya... por ahí. Y tu mami tocaba el piano. Mi mami entró a estudiar piano, fue muy amigo de Carlos Vázquez, que es el hijo heredero de Manuel M. Ponce. Se conocieron y mi madre se vino a vivir acá y mi padre, que nació en Torreón, Coahuila, se vino a trabajar aquí también y se conocieron en la comercial bancaria. Sí. Y en la comercial bancaria, ahí estudiaron juntos, se conocieron, ¿Tu papi cómo se...? Manuel Micher Gallegos. Manuel Micher. Manuel Micher Gallegos es de descendencia, pues, de descendencia libanesa. Sí. Él fue fundador de la leche Lala, La Laguna. La Laguna. La Laguna. Y entró de distribuidor camionero en International Harvester, con Dina también. Y empieza mi papá a ser muy buen vendedor. Muy ¿Les iba bien, Manu? Nos iba bien. ¿Sí? A mí me fue muy bien. Yo estudié en la escuela privada, en una escuela de monjas, en el Colegio Vallarta, que ya nada más hay muy poquitas escuelas, escuela de monjas. Y yo te puedo decir que toda esta rebeldía, toda esta conciencia social, yo se la debo a tres grandes, dijéramos, grupos. A ver. A la escuela de monjas, las escuelas del Espíritu Santo, las hijas del Espíritu Santo. ¿Eran que de avanzada? Muy de avanzada. Yo creo Ah. que eran unas mujeres siempre estaban hablando de los pobres, nos llevaban a las misiones, Sí. ayudaban mucho a su personal, no eran personas injustas que tú dijeras que había una persona divorciada y la hacían a un despidieran. lado, No, nada, al contrario, muy bien. Me encantó siempre ir con ellas. Las monjas fueron, claro, Sí. más al principio mi familia, mi mamá y mi papá. Yo escuchaba todo el día en mi casa que hay que ayudar, hay que llevar la ropa, hay que comprar despensas, hay que hacer un té canasta, no se me olvida, lo hicieron para juntar dinero para un pozo de agua que se necesitaba no sé dónde. Y eso lo escuché todo el día. Mi mamá ayudaba mucho a la gente, mi papá también. Y la otra influencia, que ya se los he reclamado, son los jesuitas. Sí, Los bueno. jesuitas me marcaron. Me marcaron en mi vida, absolutamente. Ellos, cuando cierran el Patria, se dedican a trabajar en comunidades insertarse en colonias, comunidades populares. Entonces, en ese momento, yo entré en contacto con ellos porque abrieron un centro de reflexión para universitarios. ¿Tu madre y tu padre esperaban que fueras de alguna forma distinta a la que te fuiste construyendo con el pensamiento más feminista? No, mi mamá era muy defensora de su espacio, se defendía muy bien, pero sí era una mujer, me acuerdo que íbamos al salón de belleza, ¿no? Y iba temblando cuando le pintaban el pelo, o decía, ¿qué va a decir tu papá? ¿No? Entonces, todas esperando cuando llegaba mi mamá peinada y volteábamos a ver a mi papá a ver qué va a decir. O sea, ¿no? el patriarca. Sí, tenía que ser aprobada por mi padre, ¿no? Y ya llegó tu papá y no hemos llegado. O sea, tenía unas cosas mi papá
rudas, pero Sí. también entiendo yo a mi papá, porque mi papá vivíamos en Tecamachalco y se tenía que desplazar hasta Iztapalapa o a Boulevard Aeropuerto, donde tenían distribuidoras Chrysler. Sí. Entonces venía a comer, en aquellos momentos daba chance de ir a Lejísimos. comer, pero regresaba. Y además, apúrale chiquita porque te voy a llevar al conservatorio. Yo llegaba casi a barrer, mis clases eran a las 4 y yo llegaba a 3 de la tarde, pero ni modo, ya tenía yo que irme porque mi papá era el que me llevaba. Pero sí era un poco rudo. Era muy buena gente. Mi padre siempre fue muy bondadoso en mi casa. Siempre había mucha gente los fines de semana. Mucha gente, muchas amistades. Pero sí, esta etapa mía, es decir, tú lo vas heredando, tú vas viendo. Hasta que un día le dije a mi mamá, a ti te vale un cacahuate que diga mi papá. O sea, ya, por favor, sin darse cuenta mi mami nos fue construyendo en una rebeldía muy justa, pero al mismo tiempo muy bonita. Y mi papá, muy bondadoso siempre, no tuve una infancia triste, un abandono, no, me la pasé súper bien. Digo, la verdad casi no estaba en la casa, hay que reconocerlo, en la mañana en la escuela privada y en la tarde en la escuela pública. Y eso también construyó mucho, si lo puedo decir, mi conciencia social. Sí. Porque mientras yo tenía un piano en mi casa, había 2 pianos en mi casa, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y mis compañeras, que eran verdaderamente prodigios, ¿no? Tenían que esperar a que se desocupara uno de los locales donde podían para poder tocar, para poder estudiar, sí, ¿no? Sí. Entonces yo decía, mira, qué contradictorio es esto, ¿no? Pero me moví en estos 2 mundos a todas. Oye, Maru, ¿y llegaste a cantar? Sí llegué a cantar, déjame decirte, yo formaba parte, yo dirigía la estudiantina del Vallarta, y teníamos un maestro que era un integrante, en paz descanse, de los hermanos Zavala, Carlos Zavala. Y entonces los hermanos Zavala eran una gran familia, muy tradicional, muy musical, que tenía sus programas de televisión, que estuvieron en Europa, que representaron a México muy bien. Y el maestro, el profesor Zavala, llegó y un día me dijo, oiga, ¿no le interesaría formar parte de una comedia musical? Donde va a haber pura gente aficionada, no son profesionales. Le dije, pero claro que me interesaría, es mi mayor anhelo en el teatro. ¿Y cuál fue? Contigo Pan y Cebolla, es una obra muy bonita. Ellos habían hecho ya muchas, El Rey y yo, y Contigo Pan y Cebolla la pusimos en el Teatro del Bosque. Fue un éxito y mi papá estaba con los pelos parados, o sea, mi hija es una corista. Esa era la frase que utilizaba mi papá. Corista. O sea, llegaba yo a las 10 de la noche, pero mortificadísimo, ¿no? Y ahí me empezó, me acuerdo que CBS y la XW me llamaron porque querían que, bueno, los Zavala, además de la comedia musical, tenían un coro aquí en la colonia Roma, el coro de las 100 voces. Y yo cantaba con ellos, dábamos algunos espectáculos, y se fijó en mí algunas personas ahí de CBS, de Musart en aquel momento, y me invitaron a que cantara en la W otra vez para renovar La Hora Azul. La Hora Azul es donde se había hecho muy famoso Pedro Infante y todos estos. Entonces me invitaron y muy bien, pero mi padre yo creo que me vio ahí muy metida. Ya con no los le Zavala, gustó tanto, no le se gustó. va a dedicar a la artisteada, como Sí, decía. exacto. Y me había dicho en febrero del último año de mi prepa, me dijo, no tengo dinero para que te vayas a estudiar a Europa, porque yo quiero ir a continuar mis estudios de ópera en Europa, ¿no? Qué bonito. Y me dijo mi papá, no tengo dinero. Y cuando me vio ahí metida en la obra musical y que me gustaba mucho, me dijo, sí tengo dinero, ya tengo dinero. Y me fui por un año. Lamentablemente me entró un desgarre de la cuerda vocal, ya no continué con la ópera, seguí cantando, por supuesto, pero el frío de Europa le cayó mal a mis cuerdas vocales, pero yo seguía ya, pero me metí a temas estudiantiles, ahí había huelga todo el tiempo. Ahí en donde, mira, lo que es el destino. Tu papá dijo, no, te alejó de los hermanos Zavala, de ese que hubiera sido fantástico también. No, estaba yo feliz. Éramos compañeras Daniela Romo y yo, fíjate, en ese coro. Y ella está ahí, cante y cante, y yo en la política. Y ella era la grilla.
ella se dedicaba a la defensa del dijéramos, no las villas, sino defendían el gremio artístico, ¿no? Y ahora yo estoy en la política y ahí está, baile, pero fue esa visita también a Europa en donde sí, esa me marcó muchísimo. ¿Qué año era? Estamos hablando del 72. En plena época, 72, después de los 73, movimientos europeos del 68, sí. ¿no? ¿Sabes qué cantidad de huelgas, sobre todo las estudiantiles? Y yo llegué muy, muy tocada por esos temas. Llegué a México, la UNAM estaba de huelga, estaba cerrada, no, yo quería estudiar pedagogía o historia, y la UNAM estaba cerrada. Entonces una amiga me dijo, fíjate que abrieron una universidad, abrieron pedagogía en esta universidad. Y lo digo con toda honestidad, porque fueron muy respetuosos conmigo. Estudié pedagogía en la Universidad Panamericana. Ahí estudié, en la Panamericana. Muy bien. No me encantaban algunas cosas que ahí se decidían. Más conservadores. Muy conservadores. Muy conservadores. En aquel momento me acuerdo que una maestra que teníamos, que era divorciada, se despidió de nosotros y nos dijo, he sido despedida porque me divorcié. Y luego también, delante de nosotros, por ejemplo, a Ford o pedagogos muy de avanzada, ¿no? Nos decían, no, esto está en el temario de la universidad, pero aquí no se van a ver a estos. No me gustaba. Sí, no me gustaba. Además, sí era pues sí, era el contraste también con los jesuitas. Sí, absolutamente, ¿no? absolutamente. Todavía no entraba yo totalmente en contacto con los jesuitas. Ahí fue donde esta amiga, yo traía esta conciencia social aquí muy aguerrida. Por otra parte iba yo al coro y ya decía, ya las cosas ya se me están moviendo mucho, se me movía mucho. Y mi amiga me invita al CRUC. El CRUC era el Centro de Reflexión Universitaria para el Compromiso, CRUC. Y entré y eran grupos de reflexión de jesuitas, los coordinaban, y nos veíamos cada 8 días, universitarios, y hacíamos reflexión social y reflexión política. Y hace cuenta que era exactamente lo que yo necesitaba. Pues era alimento, ¿no? Lo necesitaba. Qué padre, Malú. Y bueno, ahí conocí a mi marido. Ahí en el CRUC. Ahí lo conocí. Y también es así igual, rebelde. Igualito. Fíjate, mi suegra le decía a mi marido, con esas ideas de que la justicia social y que los pobres, que no vas a encontrar a nadie. Y mi mamá me decía lo mismo. Mi papá me dice, estás loca, te mandamos a Europa. ¿A quién te vas? Nunca nunca. A alguien con quien te quieras casar. ¿Quién crees que va a querer hablar contigo de la pobreza y de la justicia y de la construcción de un reino de Dios? Porque eso es lo que nos decían los jesuitas, ¿no? Sí. Y dentro de la religión católica, yo soy católica y no lo niego, jamás lo he negado. Y me decían, papá, estás loca. Y fíjate qué hermoso. El hermano que acaba de fallecer, un hermano que adoro, Juan Manuel, fue el que habló con ellos. Y les dijo, Malú no está loca. Malú quiere un proyecto de vida distinto a lo que ustedes han construido, pero así lo quiere hacer y la tienen que respetar. Porque aunque no estén de acuerdo, lo va a hacer. Ya conocen a Malú muy cercano. Y mis papás agarraron súper bien la onda, ya dejaron de picarnos. Y sí, nos casamos, mi marido y yo. ¿Cómo se llama? David Martínez, él era ingeniero electrónico de la UNAM. Sí. Y nos contrataron para irnos de promotores rurales a una comunidad en León, Guanajuato, donde formamos un grupo interdisciplinario con lo que en aquel momento se llamaba la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. Y entonces un amigo ex jesuita había abierto una sede para trabajar con campesinas, con campesinos, en la organización campesina entre León y Silao. Y nos fuimos. Por eso te vas ya Por eso me fui a los 15 días a vivir a esa comunidad rural. ¿A los 15 días de casados? A los 15 días de casados ya nos habían contratado. Más bien lo contrataron a él. Yo trabajé free muchos años. Ya después me di cuenta que me estaban explotando. Sí. Pero sí nos fuimos los dos. Me acuerdo, mi casa medía 6x3. 6x3. 6 de frente y 3. Y era muy feliz.
Feliz, ahí nació uno de mis hijos, Mm. teníamos el seguro social. ¿Tienes 3 hijos? Tengo 3 hijos. Sí. Todos convivieron con los niños Sí. y niñas del campo, con los hijos de campesinos. Yo abrí un preescolar con educadoras comunitarias y mis hijos ahí se Oye, educaron. Malu, ¿y por qué no el PAN? ¿Por qué te fuiste ligando con partidos de izquierda? Porque trabajando en esas comunidades, tenía yo un preescolar, una cadena, digamos, un grupo de preescolares que habíamos pedido que una experiencia de México nos asesorara para abrir los preescolares allá. Nos ayudaron, es una experiencia que está en Santo Domingo de los Reyes aquí, los centros integrales, centros de educación integral popular, así se llamaban. Entonces les pedimos que nos asesoraran para que abriéramos preescolares allá, porque en aquella época, estoy hablando de los 78, 80, Sí. no había preescolar en todas las comunidades. Entonces, este proyecto era contratar a mujeres de las comunidades, las capacitábamos y atendían a las niñas y niños de preescolar. Entonces, a la chava que estaba bien posicionada, la quería porque jalaba en el coro o era una buena gente, la capacitamos, la rescatamos. Y entonces luego me llamó la Secretaría de Educación Pública, me pidió que esa experiencia la extendiéramos a todo el estado y me llevaron a trabajar. Ahí estando yo en esa trabajo popular, me pide la Secretaría de Educación de Guanajuato Sí. que esa experiencia la pudiésemos reproducir en todo el estado. ¿Es cuando te vuelves funcionaria por primera vez? Me vuelvo funcionaria y el secretario de Educación, Pepe Trueba, un hombre de izquierdísima, estaba en el PRD. Okay. Mi marido también estaba en el PRD, ellos fundaron el PRD y se conocieron en esos grupos del PRD. Yo hasta le hacía burla a mi marido, le decía, vas a tu partido y en tu partido hay 10 personas en esa reunión, pero mi marido se iba a sus reuniones Sí. Muy bien. Y un día, estando yo en la casa, ya no vivíamos en la comunidad rural, ya vivíamos en la ciudad, que el desplazamiento a la escuela de los hijos era un poco latoso, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir a la ciudad y me hablan por teléfono, me dicen, queremos hablar con usted. Yo ya seguía de funcionaria, daba capacitaciones de derechos humanos, ya había entrado en contacto con el feminismo de Guanajuato, sí. Algunas, sobre todo mujeres del FAT, del Frente Auténtico del Trabajo, que eran súper de izquierda, ¿no? Gente, Ángeles López, gente a toda. Pues entramos en contacto porque los jesuitas nos juntaron, sí. A todos los grupos de izquierda. Entonces yo ya estaba metida de funcionaria, en contacto con las feministas, y de pronto llegan y me dicen, queremos hablar con usted. A ver, y le dije a David, ¿por qué quiere hablar conmigo el PRD? Y me dijo David, pues no sé, pero recíbelos, ¿no? Yo dije, van a querer unas capacitaciones. No, me pidieron que fuera la candidata, que aceptara competir ante el PRD para que yo fuera la candidata externa en el 95 de la elección extraordinaria que se realizaría en Guanajuato, porque en el 91 habían sido las elecciones, gana Ramón Aguirre, descubren un fraude, sí. Entra Carlos Medina, se hace una concertación entre Salinas y el PAN. Fue ahí un tema muy rudo, político importantísimo muy también rudo, en la historia de nuestro país. De nuestro país y de Guanajuato. Y de Guanajuato, ahí porque Carlos Medina no estaba metido en todos esos temas, lo rescatan de León y es una concertación y entra de gobernador interino del 91 y se siguió hasta el 95. Sí. Y en 95 convoca a elecciones. Fox había competido en el 91 y por el fraude, por no repetir la elección, sino llamar a Carlos Medina, Fox dice, ya me voy de aquí, no quiero saber nada de la política, no le gusta esa concertación, que luego sí le gustó, y hasta amigo es íntimo del Salinas. Sí, sí, y entonces viene la elección al 95, Fox dice, yo ya no voy a entrar, vienen y me invitan a mí, y les dije, bueno, pues ¿qué no andábamos en conversaciones con Fox? Me dicen, estamos en eso, pero queremos platicar contigo, ¿no?
tú eras entonces muy buena, vamos. No, es que yo estaba ya activa. metida en todo el tema de los derechos humanos de las mujeres. Okay. Ya teníamos un colectivo, ya habíamos participado en reuniones internas. Todavía no íbamos a Beijing, pero yo ya estaba metida en el Cairo. Cecilia Loría, que es una feminista, se dedicó a ponerse en contacto con todos los estados. Y entonces en los estados conocí a muchas mujeres feministas, ¿no? Que estábamos sacando adelante la agenda de las mujeres. ¿Y esta era la contienda interna todavía? Era la interna. La interna del PRD. Del PRD. Y no se hace el convenio, digamos, la conversación con Fox no se llevó a cabo. Fox decide volver a competir por el PAN. Y gano yo en un congreso estatal, no se me olvida, que dijeron: compañeros, vamos a votar por la compañera Malú, no le aunque sea vieja. Y dije: madre mía de Guadalupe, qué linda experiencia voy a vivir aquí. Así, jajaja, todo el mundo riéndose, yo un poco seria, dije: no, bueno, ¿dónde estoy metida? Esa fue mi primera experiencia con el PRD, bien misógino, bien bonitos, ¿no? Y era el PRD, y era la izquierda. Pero tú sabes que la izquierda mexicana no se ha destacado precisamente por defender a las mujeres, sobre todo antes del PRD. Nosotras sí pusimos ahí. En muchos momentos de la vida, pues es que son etapas que hay que ir picando piedra por aquí, por allá, Malú, y a veces, y no es algo lineal, a veces vamos, regresamos. No, Amalia García cuenta de unas experiencias en el Partido Comunista de terror, de terror, o sea, de verdad, no, la izquierda sí bien bonito, pero las mujeres a un ladito y bien calladitas, ¿no? Ella se abrió a punta de codazos como muchas mujeres. Oye, entonces compites contra Fox. Compito contra Vicente, sí, me aprueban que sea candidata, saco un porcentaje, anteriormente en el 91 había sido Muñoz Ledo, el candidato, de hecho de sangre, ¿te acuerdas? Es cierto. Y entonces yo saco mayor puntuación que Porfirio. Porfirio, me posiciono, pues mi discurso era los derechos humanos de las mujeres, en todo, en todo. Entonces ya había ahí la transversalidad de género en las propuestas. Compito contra Ignacio Vázquez Torres por el PRI, Vicente Fox por el PAN. Vicente gana en buena lid, hay que reconocerlo. Me invita a formar parte de su gabinete, yo no acepté, preferí, porque no se puede ser gobierno de oposición. Creo que en aquel momento no era correcto, no había esto de las alianzas y de las coaliciones, no. Sí. Entonces, lo consulté bien. Para ser candidata lo consulté con mi familia, lo consulté con mis amigas, lo consulté con panistas, con priistas, con jesuitas, con feministas. Las feministas me decían, pero claro, sí es lo que estamos queriendo. Oye, y aunque obviamente no como consultaba tu mamá el reloj, pero también lo consultaste con tu marido. Fíjate que mi marido me dijo que al final, que él me iba a dar mi opinión, su opinión al final. Lo que tú decidieras, ¿no? Y hablé con mis hijos, y mis hijos les dije, si yo no los puedo convencer, mis hijos tenían 12 años, el mayor, y le dije, a ver, un poquito más, tenía como 14, le dije, me están invitando a esto, los otros estaban más chiquillos. Yo sí pensé, si no puedo convencer a mi familia, pues ¿cómo quiero convencer allá afuera? Sí. Y los convencí, me dijeron que sí, pues ¿cómo no iban a estar contentos? Si el ingeniero Cárdenas me prestó su camionzote precioso, que tenía una televisión atrás donde les ponía yo películas, pues ¿cómo no iban a ser felices a toda la gira? Iban encantados, no sabían a qué iban, pero eran... ¿Cuándo conociste al ingeniero Cárdenas? No, yo al ingeniero lo conocí desde el 90, desde que fue candidato a gobernador, porque él ya era gobernador lo conocí cuando era gobernador de Michoacán. Y luego fue nuestro candidato en el 91. Sí. Y ahí lo conocí. Y él, vine con él cuando la campaña, me reuní con él, me trajeron con él. Qué extraordinaria reunión. Y ahora que soy candidata, que soy senadora y que ya acompañé muchas campañas, ya me he echado casi 50 campañas, Elisa, reconozco y identifico qué brutos, qué mal me trataron, no me dieron nada de dinero. Yo veo las campañas, ya saben, no teníamos dinero para gasolina, Elisa, el camionzote. No, el camionzote, no, ¿cuál camioneta? ¿Cuándo fue cuando la camioneta? No, el camionzote, primero me regaló, él me prestó su camión que había tenido en el 91, candidato a la presidencia
se trasladaba en camión. Me acuerdo que en una de los cruces Vicente se cruzó conmigo, me toca el claxon, se baja y me dice, déjame conocer el camión. Y ya lo conoció y me dice, pues préstame tu camión. Le dije, no, tú préstame una camioneta, yo me tardo años en llegar a los eventos, sí, ¿no? Y Vicente Fox sí tenía recursos. Sí, tenía muchos recursos, muchos recursos. Vicente hizo todo para ser gobernador. Sí. Se olvidó de Guanajuato, y se puso a construir su campaña a la presidencia. Absolutamente. Yo lo dije, luego fui diputada local. Sí. Cuando él era gobernador. Uy, ahí sí fuiste también. Muy tajante. Tajante, ¿no? Sí, ahí. ¿Qué está pasando aquí en el estado? Sí, porque no estaba y estaba creando cosas. Un instituto de educación permanente, le dijimos, no, a ver, ¿cómo que vamos a hacer? Quería aumentar el 2% a la nómina. Y dijo, este 2% a la nómina se va a un instituto. A ver, haznos la propuesta del instituto. No, habían metido a la licuadora la educación, transformadora, con la educación social, con la comunitaria, con el Bobby y el perro, todo combinaron. Era un proyecto horrible. Y entonces dijimos, esto lo mandamos a los jesuitas, al centro de estudios educativos. Dijeron, no, esto no tiene nada. Ni pies ni cabeza. Ni pies ni cabeza. Y entonces se la gané a Vicente, le gané varias, pero Vicente era un gobernador que casi no estaba, todo lo dejaba en manos de su secretario de gobierno. Ahí yo pude legislar muchas cosas, precisamente la ley de atención y prevención de la violencia familiar, que hablar de ese tema en 1997, mi vida, era, ¿a poco de veras viven violencia? Si ya existe la sevicia, ¿a poco de veras los papás abusan de sus hijas? ¿A poco de veras los hermanos violan a sus hermanos? O sea, era luchar contra un pensamiento que tenía una ceguera. Así es. Pero logramos descubrirlo y ahí terminé en el 2000 de ser diputada local. Malu, y con el tema de la interrupción legal del embarazo. Ahí fue. ¿Cómo fue para ti impulsar la interrupción legal del embarazo teniendo estas bases católicas, siendo tú católica, progre, pero católica, Malu? Y mira, no pasa fácil. Fue muy fácil. Veníamos ahí yo me metí a la Comisión de Justicia en el Congreso local porque yo quería meter los temas de salud sexual y reproductiva en el Congreso, en el Código Penal. Entonces tomó la decisión de crear un nuevo Código Penal para Guanajuato, artículo por artículo. Ahí nos fuimos. Yo trataba de meter temas relacionados con la violencia familiar, temas relacionados con los castigos a violadores, el abuso sexual. Esos eran mis temas. Cuando llegamos al tema de la interrupción del embarazo, el 164, no se me olvida, yo propuse una redacción en donde, porque decía que no se permitía, no se castigaba, el aborto siempre y cuando hubiese violación, nada más. Pero no había una directriz de cómo tendría que ser el paso para que esta mujer no fuese castigada. Entonces yo pongo una redacción y entonces pongo, en caso de violación, deberá expedir la autoridad correspondiente yo había puesto más causales, pero no me dejaron. Entonces dije, ayúdenme a poner una redacción donde las mujeres violadas tengan la autoridad expedita de las autoridades de salud y del Ministerio Público para poder abortar. Me llego a una redacción buenísima, me la aprueban en la comisión y el día que finalmente se iba a aprobar el Código Penal, me dan el tip, un diputado del PAN y un diputado del PRI me dicen, no solamente Malu, no se va a votar en contra de ese artículo, se va a dejar el artículo original y se va a aumentar la pena a las mujeres que aún por violación, sí. Entonces me preparo, le hablo a Carlos Navarrete, que estaba en comunicación social, le hablo a las feministas que ese día estaban reunidas, Marta Lama, Cecilia Loría, Lucero González, me hablan y les digo, estamos a punto, por un voto podemos perder y nos van a meter a la cárcel si las mujeres por violación interrumpen su embarazo. No puede ser, Malu, sí puede ser, y la perdimos por un voto. Yo había hecho ya mis cuentas y se viene todo el mundo a Guanajuato, hicimos unos bastones de escobas que eran unas cárceles
hicimos unas mantas que decían, en Guanajuato, violada, embarazada y encarcelada, gracias al PAN. Estoy hablando del 2000. Fue rudísimo. Le dio la vuelta al mundo la nota. Sí. Vicente acababa de ganar la presidencia de la República, pero todavía no entraba. Vicente andaba en giras en muchos lugares, acompañado de Santiago Krill y de otros compañeros. Les hablé y les dije, esto no puede, porque los panistas dijeron, ya ganamos la presidencia de la República, pues ahora vamos a hacerlo en todos los estados. ¿Y qué crees? Que me habla Amalia García, que era la presidenta del PRD, y me dice, le dije, habla con Vicente, porque la pregunta es, si esto lo van a hacer en cada estado, y si es línea de él, porque así va a gobernar en este país, metiendo a la cárcel a las mujeres, y metiendo, ¿qué tal si nos hace un código penal federal, donde entonces ya por violación ni siquiera puedas interrumpir tu embarazo? Y Amalia me dice, no, lo estamos localizando. Y le digo, Amalia, si esto no lo para Vicente, me voy a ir a la huelga de hambre. Lo siento, le dije, pero vamos a hacer un escándalo. Esto no puede estar pasando en nuestro país. Y Vicente, nos vimos muy, muy listas, porque donde llegaba, se hacían unas mantas. Y esas mantas decían, Vicente Fox, lo que está sucediendo en Guanajuato va a suceder en todo el país, en 2 o 3 países, fue así. Además, él con toda la popularidad, sí, porque acababa de ganar la transición. Todavía no tomaba posesión como presidente. Estamos hablando de agosto y él tomó hasta 1 de diciembre. Y se arma el mitote internacional. No, pues te habló, me habló. Hablaste, te tomó no me tomó, me dice, dígale a Malú que se calme, por favor. Le dije, no me calmo, me voy a ir a la huelga de hambre. Esto no se lo voy a permitir a nadie. Y Amalia me dijo, no te vas a ir a la huelga de hambre, nos vamos a ir a la huelga de hambre, no estás sola. Me fueron a visitar muchísimas mujeres, logramos un escándalo el día que presentó su informe, el que se quedó de interino, en paz descanse, Martín. Ramón Martín Huerta. Ramón Martín Huerta. Exacto, perdón que me haya acordado de él, era un extraordinario señor, pero ¿qué crees? Me manda a llamar como gobernador interino y me dice, Malú, hemos decidido el obispo y yo. No, Malú. No, el obispo. Sí, señora, el obispo y yo acabamos de decidir que vamos a hacer una encuesta. Le dije, ¿por qué? ¿Por qué ustedes? ¿Y nosotros dónde vamos a participar de la encuesta? Por lo menos, la pregunta es muy sencilla. Si usted está de acuerdo en que una mujer violada se someta a un procedimiento de... Así, muy sencilla. Malú. ¿Y qué crees? Le dije, la vas a perder. Vas a perder la encuesta. Tú y el señor obispo la van a perder. Me dice, no, ¿cómo crees? Y la perdió. Perdió la encuesta en Guanajuato. La gente dijo, claro que sí. Sí debe someterse a una interrupción del embarazo una persona violada. Y que la pierde. O sea, sí hicieron la famosa encuesta, Malú. No. Y todavía no estaba el tema de que los derechos humanos no se... Nada, todavía no avanzamos. Nada. Guanajuato no se avanzaba en muchas cosas. Todavía nos cuesta trabajo. Sí. Y la perdió. Y el Código Penal se quedó como está. Sin ninguna reforma, nada. Y hasta la fecha... ¿Y sigue así? Sí. Pero también recuerdo que a ti te hostigaban. Fue horrible. Fue horrible. Estaban afuera de a tu casa en León, no, es una cerrada. Y no era de paso. Y entonces de pronto un carro afuera, así, cosas muy raritas, hablaban por teléfono. Llevé a uno de mis hijos a una emergencia en el hospital, en el Sanatorio Aranda de la Parra, que es un privado muy famoso ahí en León, y se me encara una señora, así me dice, debería darte vergüenza ser la asesina que eres. Le dije, ¿sabes qué? Déjame pasar, porque tengo que pagar la medicina de mi hijo, permíteme pasar. Y volteé con mi marido, que era maestro de la Ibero, porque los dos habíamos sido maestros de la Ibero, unas que se quedó 40 años, David se quedó 1000 años en la Ibero, y le decía, ya usted también, le estamos dando seguimiento de sus clases y lo que dice, eso de la conciencia social es ridículo. Y yo dije, no, bueno, ¿en qué lugar estamos? ¿En dónde estamos aquí, Dios mío? Yo la asesina y él, conciencia social. Y bueno, pues mira, ante la adversidad nos crecemos, porque tuve todo el respaldo en aquel momento del partido, de la sociedad civil, del feminismo, de la prensa,
Se fue la prensa y echaron para abajo todo. Sí. Y luego pues ya terminé en 2000. Ya. ¿Cómo terminas ahí la relación con Vicente Fox y con Marta Sagún? Porque después Es que tuviste después fui ahí diputada federal, 2003, y señalaste 2006. algunas cosas de los Sí, hijos de Marta. fui la presidenta de la comisión investigadora de la empresa que habían creado los socios de los hijos de Vicente Fox, más bien de Marta Sagún. ¿De los Briviesca? Sí, de los Briviesca. Bueno, entonces, ni más ni menos. me metí, no sabes las cosas que les encontramos. Compraban casas a 7,000 pesos y las vendían carísimas a 70,000, 90,000 pesos. Tenían un tráfico de influencias. El ex esposo, los hijos, ¿quiénes? Eran los 3 hijos, sobre todo el mayor. Estaba muy metido en esto. Teníamos algunas, pues, documentos que no sé si por descuido habían dejado en algunos lugares. Yo tenían mucha influencia en aduanas, en Infonavit, en muchos lugares. Y yo descubrí que había tráfico de influencias para entregarles este tipo de obras a construcciones no sé qué se llamaba, SADCB, y los cachamos. Y fue un desgaste para mí. Me empujó un tráiler en la carretera. Iba yo rumbo a León. En aquel momento no era fácil transportarse por avión, y iba yo en carretera y me empujó. Dije, ¿saben qué? Le dije a Pablo Gómez en aquel momento, le dije, yo sí estoy preocupada porque me empujó un tráiler y me empujó muy feo. No, dije, no, te vamos a cuidar, pero me decían, el más interesado en que no te pase nada a ti es Vicente. Le dije, pues quién sabe. ¿En dije, qué año, Malu? Estamos 2003-2006. Esa investigación fue en 2006. En plena... Ya terminaba su periodo. Pero presidente. Ya terminaba y se molestó mucho porque le descubrimos muchas cosas. Incluso en algún momento llegó a declarar Vicente que eran los hijos de su esposa. O sea, como diciendo, yo no tengo ver en este entierro, ¿no? No, le dije, estás casado con ella. Sí. Marta sí se enfureció muchísimo, pero hubo panistas me llamaban y me decían, qué bueno, Malu, qué bueno que estás haciendo esto, porque son terribles estos muchachos. ¿Y nunca viste a Marta? ¿Nunca te...? Nunca. Vicente se molestó mucho por esa investigación. Sí. Me la cerraron la comisión. No pasó nada. Mucho. No, claro que no pasó nada. Impunidad. Se quedó Jesús González Ismael, después él, pero no pasó nada. No sería mala idea reactivar esa investigación. Pues es que hay muchos pendientes, ¿no? Sí, él fue el que me dijo lavadora de 2 patas en algunas entrevistas. Ah, sí. Cuando hablaba de... Bueno, es que era muy dicharachero y en algún momento decía que las mujeres tenían que ser... Por ahí hay lavadoras de 2 patas. Tonterías. Muy tonto. Pero bueno, él respaldó, y nosotras, porque no es el Instituto de las Mujeres de Vicente Fox, sí, es nuestro instituto. Oye, y después estuviste en el Instituto de las Mujeres. Sí, en 2006. Con Marcelo. Marcelo me llama. Yo había convivido poco con Marcelo, lo había escuchado como secretario de Seguridad Pública, siempre me había dejado impactada. Y me llama y me dice, Malu, ¿no quieres? Quiero invitarte a que seas la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Yo venía desgastadísima de la investigación de los hijos de Marta, ya me había regresado a Guanajuato y me dijo, quiero que formes parte de mi equipo. Vine a hablar con él, le dije, a ver, Marcelo, aquí hay un chorro de feministas en esta ciudad. Me dijo, no, pero son ellas las que dicen que tú seas. Qué increíble, Malu, porque fue un grupo progre, súper progre, y que además impulsaron maravillas. Pero además, fíjate, le dije a Marcelo, ¿con quién voy a acordar? Conmigo. ¿Voy a formar parte del gabinete? Sí. Y voy a tener acceso a un buen presupuesto para hacer cosas padres. Cuenta con ello. Y fíjate, mi marido, cuando le dije, me está dando Marcelo que me vaya a trabajar con él al Instituto de las Mujeres, me dijo algo que no se me olvida jamás. Mi marido me dijo, todo lo que has soñado en tu vida para las mujeres, lo vas a lograr en la Ciudad de México y con Marcelo Ebrard. Y lo logramos.
Logramos una ciudad segura, logramos una ciudad libre de violencia, logramos una ciudad de libertades, se logró la interrupción del embarazo, se logró un programa reconocido mundialmente de prevención del cáncer de mama. Logramos que en el metro dejaran los abusos sexuales y que las mujeres pudieran denunciar, que los taxis fueran seguros, que el tarjetón del taxista fuera seguro, que se iluminaran los jardines de las delegaciones, que yo les decía a los delegados, tienes estas áreas muy, muy inseguras, tienes el pasto hasta acá, tienes un camión abandonado, un carro por ahí. Y se impulsaron muchísimas cosas desde todos los ámbitos, ¿no? Lo de... Marcelo se sentó con su gabinete a tomar un taller. ¿Cuándo habías visto tú a un gobernante que llama a su gabinete y se sienta? Tomaron nota el procurador de justicia, todos, ¿no? El director de acá, todos. Qué bien. Y él fuimos el primer presupuesto con perspectiva de género en el país. El divorcio sin causales, todo. Muchas cosas. El matrimonio igualitario, que justo mientras grabamos esto, se acaba de hacer realidad ya en toda la República con Tamaulipas. Pero ahí estuviste abriendo brecha en el primer gobierno progresista. El primer gobierno progresista. Sí, el tiempo se nos está yendo más. Y el mejor alcalde del mundo. Y va a ser el mejor presidente también. ¿Es tu gallo? Sí, me acaba de pedir Marcelo. Sí. Bueno, no puedo decir que el mejor presidente, porque la verdad yo adoro a Andrés Manuel, lo quiero mucho, lo reconozco. Pero no crees que él también en retroceso. Marcelo no solo es mi gallo, fue mi jefe. Y todo lo que yo le proponía para las mujeres me decía, ¿y qué sigue? ¿Qué necesitas? ¿En qué te apoyo? Porque es un aliado feminista. Él puede hablar de los derechos humanos de las mujeres y me ha pedido que ahora yo encabece los trabajos de la encuesta para que sea el coordinador de los comités de defensa de la 4T. Ahorita no estamos hablando de candidaturas, ni de presidencias, ni de nada. Todavía no estamos en tiempos electorales. Pero él... ¿Tú te vas a hacer cargo de qué? De que gane la encuesta. De que gane la encuesta. Estamos trabajando en todo el país con movimientos muy importantes que se están sumando. Estoy asombrada, te lo digo, Elisa, de la cantidad de gente que quiere que Marcelo gane la encuesta y que sea el candidato y luego pues es el presidente. ¿Cómo va ahorita? Muy bien. ¿Tienen mediciones? Muy bien, sí. Marcelo se está midiendo constantemente, vamos muy bien, tiene mira, Marcelo tiene algo. ¿Cómo van? En términos, por ejemplo, de Claudia, Marcelo, que son los que están... Los punteros en la encuesta de Morena. Vamos muy bien, va arriba Marcelo. Las encuestas que nosotros tenemos, y son encuestas reconocidas, o encuestas Patito, va muy bien, vamos arriba. Queremos ir más arriba. Marcelo tiene un grupo también de comunicación muy, muy interesante. Marcelo es un hombre que lleva 40 años preparándose y es el gran sucesor de Andrés Manuel, porque después de la primera jefatura de gobierno que fue Andrés, él continuó, él retoma los programas del presidente, en aquel momento el jefe de gobierno, los posiciona, los programas que funcionaban, los retoma. Y lo que él no había querido impulsar, porque es más conservador, es conservador, ¿no? El presidente Manuel lo retoma. Marcelo dice, sí, va, con todos estos temas de matrimonio igualitario, de interrupción legal, y Andrés Manuel wishiwasha, ¿no? Un poco. No, te va a costar un poco de trabajo ahora reconstruir estos temas con los grupos feministas, ¿no, Malu? Porque Andrés Manuel es conservador y Marcelo es progresista. Marcelo muy progresista. Esta política exterior feminista ha sido un éxito. O sea, en los hechos, no en palabras, sino en hechos. ¿no? Él construyó una agenda feminista cuando fue jefe de gobierno. Ahora, como secretario de Relaciones Exteriores, tiene una agenda feminista y tiene los ojos en un... Es que él dice, y lo tiene muy claro, que no puede haber avance en el desarrollo, avance en la paz, avance en la seguridad, avance en la democracia, si no estamos las mujeres. Él está absolutamente convencido de que en todo, en la economía, en la salud, tenemos que ver cómo vamos a construir una sociedad paritaria y democrática. Entonces, él está totalmente convencido de eso. Igualdad sustantiva, que creo que es ahora el gran reto, porque ya tenemos el primer congreso paritario, pero no hay igualdad sustantiva. Los puestos de toma de decisión los siguen teniendo los hombres, hay que estar hombres y mujeres, déjame decirte algo, Elisa. ellas, todos. Pero déjame decirte algo, Elisa.
Yo estoy de acuerdo en que estemos en los puestos de decisión, pero la vida de las mujeres tiene que cambiar cuando estamos en los puestos de elección. Presencia de mujer tiene que garantizar conciencia feminista. A mí de nada me sirve un congreso paritario si no se legisla en favor de las mujeres. Y si se dice, estas feministas de ocasión que dicen, no, ahora sí soy feminista, no, sí me salgo a marchar. Sí, pero a la hora que dices, a ver, una mujer violada debe recibir, una mujer que llega sangrando, deja tú la violación, que llega sangrando a un centro de salud, tiene que recibir servicios de lo que llama la Organización Mundial de la Salud, aborto seguro. No, todavía se asustan de estas cosas, estas feministas de ocasión, que no lo son, porque dicen, no, yo sí defiendo la violencia, que no haya violencia contra las mujeres, pero la salud no me la toques. Pero tampoco que estén en puestos, no, que ganen más tampoco. Entonces no son feministas, no tienen conciencia de género. Entonces tenemos que estar ahí las mujeres, pero con conciencia. Malu, y aliadas de las mujeres, no enemigas de las mujeres. Una de las grandes críticas que se ha hecho ahora en el primer Congreso Paritario es la votación sobre la presencia de militares en seguridad pública hasta el 2028. Ahí Morena votó a favor, lo impulsó el presidente. ¿Consideras que quien llegue tiene que crear la ruta, no únicamente de estar, sino de salida de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento civil de la seguridad pública? Sí, este es un compromiso. A ver, creíamos que las fuerzas de seguridad estaban deterioradas. No, es lo que sigue. Totalmente infiltradas por los narcotraficantes, totalmente son espacios de absoluta inseguridad, de filtración de información y de aliados ahí del narco, en muchos de los corporativos. Entonces, yo creo que la función de la Guardia Nacional no suple a las policías municipales ni a las estatales. Y sin embargo, los estados se han sentado a cruzarse de brazos para que llegue la Guardia Nacional, y no es así. Yo creo que es una función muy específica la que tiene la Guardia, no va a suplir a nadie, pero esas policías municipales y estatales tienen que ser muy bien revisadas. Creo que el plazo está bien. Le tocará las leyes secundarias, operar las leyes secundarias. Porque desde un principio nadie pedía que salieran las Fuerzas Armadas de un jalón. Nadie lo ha pedido jamás, pero sí que exista un plan para fortalecimiento de las fuerzas civiles. Ya, eso fue lo que le aumentamos nosotros en la minuta, mi querida Elisa. En base a los derechos humanos, con perspectiva de derechos humanos, con transparencia, que informen constantemente qué está haciendo y que se le asignen recursos a las policías. Creo que fue muy buena la minuta, no la aprobamos como venía de Cámara de Diputados, y creo que vamos muy bien. Bueno, mi visión feminista, déjame decirte una cosa, ahí sí no puedo irme sin decirte que no voy a dejar de poner el dedo en el renglón. Hemos hecho muchas reformas, la violencia digital, la paridad que la aprobamos en el Senado, le dimos cuerpo, dijéramos, un cuerpo legal a los centros de justicia que no lo tenían, la violencia mediática, que eran demandas de las madres de familias, pero viene algo muy importante, el Sistema Nacional de Cuidados. Eso es muy importante. Clave. Yo estoy segurísima que lo vamos a aprobar. Creo yo que yo metí la iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados, yo creo que lo vamos a aprobar pronto. Habrá sistemas estatales, ya sistemas municipales de cuidados, porque finalmente, ¿quién termina con una múltiple jornada cuidando al suegro, cuidando al enfermo, moviéndole el brazo derecho? ¿Por qué no nos podemos incorporar al mercado laboral las mujeres? Porque ya tenías una carrera de dentista y pues ya no, porque tienes que cuidar a tu hijo o al suegro o al hermano. Y siempre recae sobre nosotras esta injusta distribución del trabajo. Entonces, la división sexual del trabajo nos pega mucho, pero ahí vamos y creo que vamos a sacar este sistema. ¿Reelección en el Senado? Ay, espérame tantito. No, es que voy a hacer varias preguntas. ¿Reelección en el Senado? No voy a ser candidata a la gubernatura en Guanajuato. No me interesa. No quiero, no puedo, no tengo, no me interesa. Yo estoy en el equipo de Marcelo Ebrard. Vamos a hacer todo para que llegue al 24. Nos interesa mucho porque México lo necesita. ¿Secretario de Estado si gana Marcelo? No. ¿Reelección en el Senado? No sé. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos, mi querida Elisa. Qué gusto, como siempre.
Estoy muy contenta, gracias por esta conversación, me hacía falta, te lo confieso, estaba un poco, sigo triste por lo de mi hermano, pero me has reanimado mucho y me encanta que hayas conocido este espacio donde decido muchas cosas, donde trabajo, también en León, ahí tienes tu casa, voy y vengo, gracias porque además eres una gran aliada. Y me encanta tu ser de periodista, tu feminismo periodista, me encanta y gracias. Gracias, querida Malú, un fuerte abrazo y a toda tu familia también. Igual, muchas gracias. Gracias por acompañarnos.